Si no fuera por el Espíritu Santo, tú y yo no podríamos adorar a Jesús. Esta es una definición clara de la gran idea del párrafo principal. ¿A quién llama perros Pablo? A los malos obreros. Correcto. ¿Y quiénes serán los malos obreros? Los que traían mala enseñanza, muy bien. Los que abusaban de la grey, los que desviaban a la grey, los que eran de la falsa circuncisión. Los judaizantes atraían a los cristianos, pero animaban a que siguieran nuevamente circuncidarse y volvieran atrás. Entonces prácticamente los estaban regresando a la ley. Y ese es un problema, volverlos a la ley. ¿Consideran ustedes que los oponentes del capítulo 1 son los mismos oponentes del capítulo 3? ¿Creen ustedes que son los mismos? ¿Recuerdan que en el primer capítulo dice, unos predicaban por envidia, otros por vanagloria? ¿Recuerdan eso? A eso se refiere, a esto se refiere. Y a esto los llama perros y malos obreros. Entonces, entre los del capítulo 1 y el capítulo 3, ¿son los mismos a los que él se refiere? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? El 3 dice, ¿qué dice el 3? A ver, pero hay que poner atención cómo llama a los del 3 y cómo llama a los del 1. ¿Qué diferencia hay cuando él llama a los del capítulo 1 y cuando él llama a los del capítulo 3? Son diferentes, ¿verdad? Unos son de adentro y unos son de afuera. ¿Cuáles son los de adentro? Los que, sí, claro, pero me estoy refiriendo a los falsos maestros o a los. Estoy preguntando cuáles son los dos grupos. Y ya les dije que hay dos grupos. Hay uno en el capítulo 1 y hay otro en el capítulo 3. A los del capítulo 3 les llama perros, falsos maestros, ¿verdad? Falsos obreros. A los del capítulo 1 les llama no prediquen por envidia. Entonces, unos son de adentro y unos son de afuera. ¿Cuáles son los de adentro? Los del 1. Muy bien. Y los del 2, los del capítulo 3, son los de afuera. Fíjense cómo los llama. A los del capítulo 3 les dice perros y malos obreros. Aunque Pablo no está muy de acuerdo con los del 1, porque predicaban por envidia. A final de cuentas, Jesús era glorificado, pero había falsos obreros en el capítulo 1 también. Así que aquí da la causal de razón en el versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Este es un dicho duro de Pablo, porque así como Jesús tiene dichos duros, Pablo tiene los suyos. Y este dicho pone de cabeza a los judaizantes. Imagínense que ellos que han creído por toda la vida las enseñanzas del Antiguo Testamento, y viene uno que es de ellos y les dice que hay una verdadera circuncisión. ¿Qué creen que hayan pensado ellos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La que hacemos no es verdadera entonces? ¿Cuál es el problema de la circuncisión aquí? Porque ellos hacían una circuncisión, pero Pablo dice que nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Cuál sería entonces? ¿Cómo podemos conciliar la circuncisión del antiguo pacto con esta? Si alguien les pregunta, ¿cómo concilias tú esto? Porque entonces la Biblia, entonces hay una contradicción o qué está pasando. Allá dice que es un pacto con Dios. Pero aquí Pablo dice que nosotros somos la verdadera. ¿Cómo lo respondes? ¿Cómo defiendes este punto? Es una buena pregunta, ¿no?
Cristo murió por nosotros, claro, pero entonces tenemos que justificar la circuncisión en el Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? La gente te puede preguntar, pero a ver, espérame, ¿qué está pasando con la circuncisión? ¿Cuál es el problema entonces? Porque si ponemos atención, aquí él dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. Entonces, alguien podría preguntar, ¿entonces la del Antiguo Testamento era falsa? ¿Quién dijo no? Gracias. No, si es que no vi quién es. No es falsa, claro que no es falsa. Por supuesto. ¿Cuál era el propósito? Era para identificar a sus hijos, ¿verdad? Era para hacer un pacto con Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Génesis 17, versículo 9 dice que Dios hizo un pacto con Abraham para guardar su descendencia, sus generaciones. Todo varón será circuncidado en la carne del prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A los 8 días de nacido, ser circuncidado todo varón por vuestras generaciones, así el siervo de tu casa, sea comprado o extranjero. Entonces, el propósito de la circuncisión primeramente era un pacto, identidad como hijos, y quitar lo que estorbaba físicamente. Pero el que no corte lo que estorba sería cortado de su pueblo, porque violaría el pacto. Génesis 17, 14. Entonces, el problema no era la circuncisión, sino el problema era que los judíos ponían la confianza en el rito que ellos hacían y no en Dios. Ese era el problema. Ellos mal usaban el término y le daban mucho peso a eso. Si tú no te circuncidas, no eres de nosotros, no perteneces, no obedeces a Dios. Pero Pablo los pone de cabeza con esta declaración. Nosotros somos la verdadera circuncisión. La iglesia es la verdadera circuncisión. ¡Wow! ¿Cómo? A ver, espérame, pastor. Barajéamelo más despacio. ¿Cómo es que la iglesia es la nueva circuncisión? ¿Cómo? La circuncisión antigua era real, pero era la preparación para guiar a Cristo. La circuncisión no salva a nadie, ¿están de acuerdo? Pero la circuncisión real que habla Pablo es la del corazón. El primero fue un acto físico, el segundo es un acto espiritual. Tu circuncisión es un acto espiritual. Iglesia, eres participante de un acto espiritual en la circuncisión que Cristo nos da. Colosenses 2:11, vayan por favor a su Biblia. Aquí está la participación de la iglesia. ¿Cómo Él la incluye? Colosenses 2:11. ¿Están ahí? ¿Qué dice al principio? Colosenses 2:11. Correcto, ese es. En él también fuiste circuncidado en una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne, mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Sigan adelante, 13. Y cuando estaban muertos en delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonado todos los delitos. Siga, por favor, 14.
habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Pablo hace un comparativo con los contendientes, con los que ponían su confianza en la carne, en la circuncisión. ¿Sí quedó claro eso? Ok. Versículo 4. Pablo habla en primera persona acerca de la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguien tiene motivo para confiar en la carne, él mucho más. Y del versículo 5 al 9 va a desplegar todas sus credenciales. Versículo 5, circuncidado al 8º día. ¿Puedes poner las credenciales de Pablo, por favor, hermano? Linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Esto lo identifica como judío. Era un fariseo. ¿Creen que ellos podían discutir con Pablo acerca de sus credenciales? ¿Quién era Pablo? ¿De dónde venía? ¿De qué tribu era? ¿Su descendencia? No podían debatirlo. Ahora, agreguemos el versículo 6 y comparemos lo que hacen los falsos maestros y lo que hace Pablo. En cuanto al celo, versículo 6, ¿ok? Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo era una persona irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Intachable. Intachable. Que no hay nada que lo avergüence. ¿Nosotros somos irreprensibles? Hello, hello, hello. Así debemos ser. Irreprensibles, que nada, ¿saben qué, hermanos? Que nada nos avergüence, que nada haya en contra de nosotros. Ser hallado irreprensible. Qué hermoso sería que el Señor nos encuentre a todos así. Hallados irreprensibles. Un irreprensible da un buen ejemplo. Delante de Dios y delante de los hombres. Pero Pablo va a poner en perspectiva su pasado. Versículo 7. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Todo lo que hemos conseguido. Pablo dice sus credenciales. No hay nada más grande que ganar a Cristo. Con todo lo que él era, dice, considero todo eso como basura. Para ganar a Cristo. De tu pasado, ¿qué era lo más valioso para ti? Antes de llegar a Cristo, ¿qué era lo más valioso para ti? ¿Tu carrera? ¿Qué más? Para algunos la pachanga, el chupe, el baile. Sí. ¿Qué era lo que más valioso? ¿Qué era lo más valioso para ti en tu pasado? ¿Las fiestas? Pero si aquí hacemos fiestas también. Nomás que sin chupe, claro. Esa es la única diferencia.
Y tampoco bailamos. El baile y el chupín era para algunos era lo más valioso, pero ¿cómo voy a dejar eso? Claro. ¿Cómo voy a vivir sin eso? Sí, porque uno no sabe. El hermano René dijo que eso hubiera sido aburrido. Iba a ser aburrida mi vida, perdón. Claro, claro, porque uno no sabe, uno no conoce lo que hay en la palabra de Dios. ¿A poco ya se les acabó? Lo, lo que consideraban valioso, nada más eso, nada más la fiesta. ¿Había algo más valioso que eso? ¿Tu familia? Correcto. Sí, eso era. ¿Cómo voy a dejar a mi familia? Claro, eso era valioso. Pero ahí no podemos decir que eso lo considero como basura. No, claro que no. Pero sí hay un lazo ahí que a veces no se puede cortar. Claro. ¿Hay alguna otra cosa que consideraban valioso ustedes? Qué correcta es la iglesia. Los amigos, amigotes yo diría. Sí, los super amigos, claro. Pero cuando los necesitan no hay ni uno de esos. Qué super amigos ni qué super amigos. Muy bien. Pablo dejó todo eso por amor a Cristo. ¿Cuántos de nosotros dejamos esto? Nosotros hemos dejado muchas cosas, pero ¿saben? Ni cuenta nos hemos dado que lo hemos dejado. Porque nosotros no hubiéramos querido dejarlo. No, sencillamente, no, es que yo no quiero dejar eso. Pero el Señor nos ha enamorado y hemos dejado muchas cosas allá atrás. Pablo dice que conocer a Cristo tenía un valor incalculable y consideró que al perder todo eso era como basura. Él era todo esto. Él era uno de los meros gallos. Pero él deja eso y entonces ahora conoce a Cristo y eso es lo mejor que le ha sucedido. Conocer a Cristo tenía un valor incalculable para él. ¿Para ustedes tiene un valor incalculable Cristo? ¿Sí? ¿Cómo cuánto? ¿O como qué? ¿Cómo cuánto vale Cristo? Si es que pudieras sopesar, ¿cuánto sería ese valor incalculable? ¿Infinito? No, pues sí, de aquí al cielo. No, es infinito. Denme algo más palpable, díganme algo así como, no tiene precio. Ok, un poquito más. Ah, vamos, aterrícenlo un poquito más. A su vida. Apliquémoslo a su vida. No seamos tan subjetivos. No, Dios es como la luna, como el sol, como... No, pues sí, incalculable. ¿Quién podría pagar eso? No, tú. ¿Cómo podrías valorar tu vida en Cristo? Como ganancia. ¿Cómo cuánto crees? ¿Ganancia de qué? ¿Cómo? 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 Ah, ya me estás dando ahí algo más y mucho más. En Cristo tenemos algo que no tenemos en ningún lado. El único que nos puede regalar vida eterna es Él. Y nuestra vida no valía absolutamente nada. Pero en Cristo nos hace sus hijos y nos lleva a la eternidad. Entonces, la vida hoy vale mucho. La vida de los creyentes es incalculable. No tenemos un precio para poder decir, uff, ¿cómo cuánto costará? Para empezar, no sabemos ni cuánto costamos nosotros. No hay un precio.
Si nosotros dijéramos, ¿cuánto vales en dólares? Uf, no puedes decir. ¿Cuánto valdrá un ojo? Una mano, tu estómago, una pierna, uno de tus pulmones, el hipotálamo de tu cerebro. ¿Cuánto costará? No hay precio, hermanos. No hay precio que podamos pagar por nosotros siquiera. Es un precio muy alto. Ahora, imagínate en Él. ¿Cuánto vales ahora en Cristo? Vales todo. Vales la eternidad. ¡Qué maravilla es eso! Cristo cambia nuestras vidas. Entonces, para Pablo tenía un valor incalculable conocer a Cristo. Y él dice, espero ser hallado en él, versículo 9. Teniendo mi propia justicia, no teniendo mi propia justicia, que es en la base de la ley, que es lo que él conocía, sino lo que es por medio de la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Eso es increíble. Nadie pudo haber hecho esto. Nosotros no podíamos hacer esto. Pero Dios lo hizo posible para nosotros. En Cristo Jesús. Bien lo dijiste, hermano. Es en Cristo. En Cristo tenemos un valor incalculable. Qué bonito es eso. Pero aquí hay algo más. Además de conocerle y conocer el poder de la resurrección y participar en los padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Bueno, el Evangelio tiene su precio. A veces tenemos que sufrir algo por el Evangelio. Que nos llamen aleluyos, o que nos digan hipócritas, o que nos digan ciertas cosas. Pero eso no es sufrimiento, ¿verdad? Eso no nos afecta para nada. Pero ¿qué tal padecer? Padecer en el camino. Cuando tú estás buscando de Dios y se levanta el diablo, ¿qué haces? ¿Padeces por causa de Cristo? ¿Sí o no? Claro, porque tú estás en el camino. Pero pues el diablo hace su trabajo y no quiere que avances. Algunos padecen por causa de la palabra y los persiguen. Claro, también. Pero, hermanos, el padecer por causa de Cristo es algo natural. Pablo dice que para él participar de Cristo, de su sufrimiento y además llegar a ser como Él en su muerte. Mire los anhelos de Pablo. Llegar a ser como Cristo en su muerte. Versículo 11 me llama la atención. ¿Qué dice tu Biblia en el versículo 11? ¿Qué les dice ese versículo? ¿Qué les dice eso? Recordemos quién es Pablo y todo lo que hacía. ¿Qué perciben en el versículo 11? Por si de algún modo consigo llegar a la resurrección de entre los muertos. Bien, bien. Estaba convencido, ¿verdad? Tenía fe. Y él sabía. Pero él está animando a la iglesia. Bien dicho, hermano. ¿Quién de ustedes quiere llegar a la resurrección de los muertos? Eso debe ser la iglesia. La iglesia debe tener la esperanza en la resurrección.
Y todo creyente debe aspirar a llegar ahí. Ahora, pongamos la atención en la actitud que tuvo Pablo, que a pesar de ser una persona dedicada y perseverante, dice el versículo 12. ¿Qué dice tu Biblia? No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Observe esto. ¿Cuántos son perfectos aquí? ¿Ninguno? ¿Cómo? ¡Maduros! Ahorita regreso ahí. Sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para el cual fui también alcanzado por Jesús. ¿Para qué fue alcanzado Pablo? ¿Por qué lo alcanzó? Primeramente, ¿qué hizo con él? Perseguía a la iglesia, estaba de acuerdo en matar a los cristianos, pero ¿qué hizo Jesús primeramente con Pablo? Tuvo un encuentro y después perdió la vista, sí, y después hizo un milagro y después, correcto, lo utilizó, pero no antes de utilizarlo tuvo que haberlo convertido, ¿verdad? Primero lo convierte a él. Vengan, apártenme a este porque lo tengo para el ministerio. Y entonces lo usó y salió a predicar el evangelio. Pero él dice que no es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto. La palabra perfecto, así dice. La palabra perfecto es completo, maduro. Y a medida que uno va creciendo en el evangelio, uno va madurando, uno va creciendo. Y eso es algo normal, ¿verdad? Pero la salvación tiene que ver con el servicio. ¿Somos salvados para qué? ¿Para qué? Dios salva a la gente ¿para qué? Correcto, para ser instrumentos y glorificar nuestras vidas con Él, ¿verdad? Eso pasó con Pablo, lo que acabas de decir, hermano, que fue instrumento, lo escogió, tuvo un encuentro, por supuesto, pero ahora él, el perseguidor, eh, Pablo, ahora es un instrumento en las manos de Dios. Y él se encarga de llevar la palabra primero a los judíos y después a los gentiles. Me gusta mucho cómo dice Pablo y la actitud que tiene, que a pesar de las circunstancias, él dice, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él dice que él hace como que no lo ha alcanzado. ¿Qué nos dice eso? Humildad. Sí, es humilde, pero hay algo más ahí. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. ¿Qué es eso? Sigo adelante. ¿Qué es? Ahí está. Él sigue perseverando. Sigue perseverando. Con todo lo que él ya hacía, él sigue perseverando. Y sigue perseverando. Y sigue perseverando. ¿Qué debemos hacer nosotros? Perseverar. Entonces deberíamos considerar como que no hemos hecho nada. Sí, no he hecho nada todavía. Es que pensemos qué sorprendente hemos hecho ya. Hermanos, no hemos hecho nada. La verdad. Entonces, él dice, con todo lo que hacía, yo pretendo como que no lo he alcanzado. Esto es un gran ejemplo para nosotros.
Nosotros no debemos pretender, nosotros debemos ir allá y hacerlo. ¿Para qué hacía él esto? Para llegar al premio en Cristo Jesús. Tú y yo debemos de tener esa actitud, olvidarnos lo que quedó atrás y poner la mirada en lo que está enfrente, la eternidad, el cielo, la redención, la resurrección. ¿Por qué creen que Pablo está diciendo esto? Yo mismo no considero, yo mismo no he llegado a la perfección. ¿Por qué creen que él dice eso? Se oye humilde, ¿no? Sigamos perseverando. Perfecto, muy bien. Eso es un empujón para la iglesia. Pero los escolas dicen que hay otro grupo ahí, en la iglesia. Hay un grupo de los perfeccionistas, que ellos decían que ya habían alcanzado todo. Entonces Pablo ahora va a corregir esto. Y alude a los grupos legalistas, a los judíos, a los que abogaban el apego a la ley, pero también apela a los libertinos. Versículo 18. Apetitos carnales y sexuales. Pero aquí está apelando a los perfeccionistas. Qué interesante se me hizo esto. ¡Wow! Empuja a la iglesia, pero también le da una tunda a los perfeccionistas. ¡Qué maravilloso! Es una gran lección. Claro, para nosotros y para ellos también. Prosigamos a la meta, sigamos luchando para obtener el llamado. El Señor nos ha llamado a todos. Tú estás sentado en la iglesia, te llamó. Entonces, prosigue la meta. Prosigue al supremo llamamiento en Jesús. Ahora, quiero que imaginen el momento cuando estén enfrente de Jesús. ¿Ya lo imaginaron? ¿Quién ya lo imaginó? No veo a nadie que ya lo imaginó. ¿Pueden imaginarlo, sí o no? A ver, espérenme. Esto tiene que ver con nuestra fe. No, espérenme, tengo que bajarme de aquí. Esto tiene que ver con nuestra fe. ¿Sí o no? Tiene que ver con el momento en que nosotros vamos caminando hacia allá. Pero, ¿puedes pensar cuando tú llegues a la presencia de Él? ¿Qué harás tú en la presencia de Él? ¿Cómo te comportarás? ¿Lo abrazarás? ¿Llorarás? ¿Te alegrarás? ¿Te postrarías delante de Él? Gracias, hermano. Gracias por ayudarme. ¿Qué haríamos delante de Jesús? Ay, para empezar, ya estoy ahí. ¿No? Ya estoy ahí. Ahora estoy enfrente del Señor. Wow. Yo también me postraría delante de Él. Y le diría, tú lo eres todo, Señor. Tú eres todo. Nuestra fe está sentada sobre bases. Bases fuertes. Bases
Hasta la historia dice que hubo Jesucristo histórico. Jesús existió, ¿verdad? Y ellos constatan que verdaderamente hubo un Jesucristo que vino a la tierra, que existió y que fue asesinado en aquel tiempo. Ahora, ¿cuánto la iglesia puede creer en Jesús? Que Jesús es real. Que es cierto todo lo que leemos. Que Él murió por nuestros pecados. Y que estaremos en su presencia. Oh, hermanos, hermanos, eso es fe. Eso es fe. Creer que Él nos perdonó. Sí, claro, yo lo creo. Porque mi vida no es la misma. La tuya, wake up. Nuestras vidas no son las mismas. No te estoy preguntando de la santificación, hermano, hermana. Solamente, mande. Correcto. Él nos ha llamado y ahora estamos aquí en el ajetreo. Porque somos la luz del mundo. ¿Cierto? Entonces, si somos la luz, algo debemos reflejar. Claro. Ay. En el versículo 15, Pablo pide a los completos maduros que tengan esta misma actitud. ¿Cuál es la actitud? La del versículo 13 y 14. Que se considere que no lo ha alcanzado y que prosiga la meta para obtener el premio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora, ¿de qué habla esta porción? Ya hablé como media hora yo. ¿Qué somos nosotros? No me diga la iglesia. ¿Qué somos? No, no es esa pregunta, es unos mensajes que han mandado por la red. ¿Quién? Jovita dice, decidir morir para nosotros, para que Cristo crezca en nosotros. Y el otro dice, pienso que en ese momento será cuando llegue a la estatura de Él y será uno en Él. Oh, un varón perfecto. Y seré uno en Él. Porque estoy convencido que el que comenzó la obra en ustedes la terminará hasta Cristo, ¿verdad? Él comenzó en nosotros una obra. Yo quiero estar seguro de eso. Pero yo necesito asegurar que tú también estás seguro de eso. Que Cristo comenzó una obra en mí, pero también comenzó una obra en ti. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ok. Si tú estás seguro que Cristo comenzó la obra en ti, entonces es importante que tú puedas entender que tú vas camino a Él, que tú eres salvo. ¿Sí o no? Sí, no es que hoy no sé si están pensando o no sé qué pasa hoy, pero, pero es importante que pongas atención. Pablo dice que nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos a Dios, adoramos en el Espíritu de Dios a Jesús. Eso dice. Ahora, bueno, nadie me dijo de qué habla esta porción. Nos cuidemos de los falsos maestros, perseverar en la fe, ok. Hasta que Él llegue. Perseverar, ¿verdad, Sandra?
Debemos perseverar, perseverar, seguir, seguir, seguir. ¿Cuántas cosas le ocurrieron a Pablo? Un montón de cosas. Casi lo matan. Y él perseveraba, perseveraba. Es el necio más santo en la Biblia. Yo lo llamo así. La necedad santa. Ojalá yo pueda tener esa necedad. Porque le hacían una y seguía, otra y seguía, y otra y otra y otra, y él seguía y seguía. Y aquí podemos ver que él anima a la iglesia a seguir al supremo llamamiento. ¿Cuál es el versículo clave en esta porción? Me gusta mucho la manera en cómo Pablo anima a la iglesia. Prosigo a la meta para conseguir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Así que, esta es la clave. Todos los que somos perfectos, completos, maduros, esto mismo sintamos. Y si algo sentís de un modo diferente, también esto os lo revelará Dios. Pablo compara la circuncisión de los judaizantes que confiaban más en el rito que en Dios. Y que para ellos ese rito era más importante que poner su confianza en el Señor. Ahí en el rito estaba su confianza. Pero Pablo antepone todas sus credenciales: circuncidado, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, conocedor de la ley y de la Torah, todos sus preceptos. Pero dice que todo lo que él tenía considerado como basura por ganar a Cristo y el poder de la resurrección. Después de que él sigue en la perseverancia, pretende que no lo ha alcanzado, porque prosigue a la meta del llamamiento. Porque todos los maduros debemos tener este sentir, esta actitud que tuvo Pablo, proseguir a la meta. Y esto tiene sentido. ¿Por qué debemos proseguir a la meta? Por la idea principal. Nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Jesús. Pablo es el ejemplo perfecto de que sí se puede. La iglesia debe tener la misma actitud de Pablo. ¿Cómo aplicamos esta porción a nuestra vida? ¿Puedes poner la idea, Dennis, por favor? Una atrás. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida diaria, a nuestra vida de cada uno? ¿Cómo aplicamos esta idea y el ejemplo de Pablo contra lo que luchaba y el propósito de Pablo, la meta de Pablo? ¿Cómo lo aplicamos? Haciendo la voluntad de Dios. Ok. ¿Algo más? ¿Creen que podamos aplicar Filipenses 3 a nosotros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo?
seguir el ejemplo de Pablo y no dar un paso atrás porque él siguió perseverando. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Pastor, Sí, ah, esa parte también a mí me llama mucho la atención de que él tenía una meta, ¿verdad? Y que él mismo se llamaba que no estaba donde tenía que estar, ¿verdad? Siendo humilde, ¿verdad? ¿cuál era su meta? Llegar a la estatura o a Cristo, ¿verdad? Llegar a la resurrección de... Ajá, Pero eso a mí ahora me hace ver también, yo lo puedo aplicar como, en mi caso, como tener esa meta de querer caminar allá porque tienes un punto de llegada, ¿verdad? Y él se claro, esforzaba porque quería llegar a ese punto. Y yo creo que eso es con lo que yo me llevo, que ver que no estamos ahí todavía, pero todavía no que estamos quiero ahí. llegar ahí y eso va a hacer que nosotros nos esforcemos, que yo me esfuerce, ¿verdad? Y creo que eso es algo que yo me llevo, que tener esa meta visualizada, como así tú nos ponía a hacer ese ejercicio de imaginarnos cómo sería estar ante la presencia del Señor y verdaderamente imaginártelo porque para ahí vamos, para ahí, y esa es la meta, ¿verdad? Eso es lo que queremos alcanzar Claro, y tener bien claro dónde vamos, dónde caminamos, qué es lo que estamos haciendo para llegar a esa meta ah, de una manera que le agrade al Señor. eso dice el versículo 11, ¿no? Por si de algún modo consigo llegar a la resurrección de entre los muertos. Esa es la llegada. Pero también dice que va por el llamado, el supremo llamamiento en Dios, que Dios le ha hecho en Cristo Jesús. Entonces, no lo hemos alcanzado, Denis, tienes razón. Y hagamos como no lo hemos alcanzado. Y por eso dije, no, pues no hemos hecho nada. Debemos trabajar mucho, debemos echarle ganas para, para llegar al premio. Regáleme un amén. Uno aunque sea. Sí, no, porque yo digo eso y no, sí, así sea, claro que sí. ¿Puedes decir eso en el micrófono, hermano, por favor? Porque tenemos hermanos en la red y, y no oyen lo que tú. Yo sí te oigo y todos los demás, pero los hermanos de la red no oyen. Así es de que, muy bien dicho, pero dilo por favor por el micrófono. Que debemos seguir constantemente como un atleta en la carrera, Correcto. llegar hasta el final y mientras tengamos la vida, tenemos que lucharlo hasta el final, ser Hasta perseverante. ser perseverante. Y si tenemos pruebas, hermano, ¿qué hacemos? Si tenemos problemas, siempre buscarlo a Él y humillarnos a Él y buscar la ayuda siempre en Él, que Él va a ser la solución en cada uno de nuestros problemas. Muy bien dicho. Buscarlo a Él. Buscarlo a Él. Y Él se va a encargar de ayudarnos a salir del problema. ¿Verdad? Ah, hace unos días hablé con un pastor y me dice, ay, pastor, mi carro se descompuso por completo. Y yo le dije, bueno, y me dijo, ¿puedes ayudarme a orar? Le dije, sí, bueno, vamos a orar para que el Señor te ayude. Y era la segunda vez que se descomponía. Entonces dice, ya no sé qué hacer con este carro. Pero bueno, pongamos esto en manos de Dios. Y oramos. Y hoy me entero que el pastor llegó a un lugar donde hacen mecánica, son cristianos, y le dijeron, deja el carro, le vamos a prestar este, y cuando tengamos listo su carro le vamos a hablar. Y yo me quedé, wow, ¿cómo hizo Dios eso? Porque no más le van a arreglar el carro, le van a prestar un carro. Ya trae el carro. Hay cosas que nosotros no sabemos cómo las hace Él. Y yo me sorprendí porque yo dije, oh, wow, ¿cómo lo hizo? Es un hombre de Dios el pastor. Pero el Señor arregló todo para eso.
Y yo dije, qué maravilloso. Dije, wow, ¿cómo hizo? Mi trabajo es orar por ellos, ¿verdad? Porque pues yo no puedo darle para arreglar su carro. Y yo digo, no, Señor, ayúdalos. Señor, abre una puerta y haz algo por ellos. Pero miren, y la bondad de Dios, lo maravilloso que es Él. Hermano, se nos descompone el carro y luego no trae dinero. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y bueno, ¿sabes qué? Dios sí sabe. Pero aquí lo importante es, bien dijiste, hermano, buscar a Dios. Si tú buscas al Señor, hermanos, Él se va a encargar. Él se va a encargar. Pero a veces estamos más preocupados nosotros en la situación. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Voy a buscar otro trabajo, voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer. No, 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 no. Busca a Dios. Dobla las rodillas del Señor. Yo no puedo. Mira, Señor, ayúdame. Señor, dame la oportunidad de confiar más en ti, de creer más en ti. ¿Sí? Pastor, añadiendo lo que estás diciendo, la palabra del Señor nos enseña que Él es el camino, ¿verdad? Que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el pan de vida. Y para poder llegar a la meta tengo que seguir ese camino, que es Jesús, y permanecer en ese camino. Y no olvidar que Él es la verdad y que cada una de las cosas que Él nos insta a través de su palabra, atesorarlas y hacerlas. Y Él es el pan de vida. ¿Quién es Jesús? Su palabra. Y Él es el que me va a ayudar a resolver, el que me va a dar la paz, el que me va a dar todo lo que yo requiero para poder lograrlo, ¿Cierto? a pesar de las cosas que se atraviesen en mi caminar hasta que el Señor me llame. Y yo no perdería de vista eso. Sí. De eso se trata. Gracias. Gracias, mi amor. Aleluya. Qué buen ejemplo el de Pablo, ¿no? Ya, si yo pudiera decirles de mis favoritos en la Biblia, uno de ellos es Pablo. Pablo es wow. Yo le llamo el super Pablo. Nos enseña mucho Pablo y nos alienta como iglesia, nos da ejemplo. Pero es un gallo, Pablo es un gallo. Y considero que Pablo siempre pone la cereza en el pastel. Siempre alienta a la iglesia y nos ayuda a entender las cosas que el Señor tiene para nosotros. Así es que, como buen ejemplo, Él es un buen ejemplo. Y a Él también podemos imitar. Él lo refrenda en el versículo 17. Sí, ¿verdad? Hermanos, sed imitadores de mí. Ahí hay un imperativo. Sed. Es un imperativo, es una orden que debemos imitar a Pablo. Imítenme a mí, observen a los que andan alrededor de ustedes dando ejemplo. Obviamente habla de los falsos maestros. Porque muchos andan como el enemigo de la cruz, y lo digo llorando, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Aquí están los liberales, los carnales, el grupo carnal, cuando habla que su apetito, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Podemos ver que los enemigos de Pablo son enemigos de la cruz también. Eso desvía a ellos.
al ser enemigos de la cruz, están desviados, se pierden. Su conveniencia es que buscan por ellos mismos, pero eso los avergonzará y no contemplan ellos la eternidad. ¿Podemos ver la diferencia entre Pablo y los falsos maestros? ¿Cómo habla Pablo? ¿Qué hace Pablo? ¿Cómo se presenta Pablo? ¿Cómo se proyecta? ¿Y cómo son los falsos maestros? ¿Qué busca cada uno? Sus propios beneficios. Buscan solamente ser ellos y abusar de la grey. Ellos quieren, la palabra es abusar de la grey. Porque nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, 24, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Qué diferencia hay entre Pablo y los falsos maestros? La diferencia es cómo Pablo alienta a la iglesia, cómo levanta a la iglesia, cómo los empuja. Pablo es un catalizador. Pablo cataliza a la iglesia. Pablo da siempre palabras de esperanza a la iglesia. Anuncia al Salvador. Eso es un bien para la iglesia. Y Pablo dice que a la iglesia le espera el cielo. Porque nuestra ciudadanía no es la de los Estados Unidos. No, aquí te va a durar un ratito nada más. Pero la mera es la ciudadanía del cielo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu Santo y nos gloriamos en eso. Hacemos todo el tiempo, damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Todo se lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús. ¿Quién hizo la obra de salvación? Obviamente los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero gracias al Padre que nos dio al Hijo y que el Espíritu Santo está ayudándonos hoy en día. Maravilloso. ¿Qué se llevan esta noche? Una vez dijo Grimilda, yo me llevo todo, pastor. No, déjanos algo, Grimilda. ¿Qué se llevan? Yo me llevo el que me debo de regocijar en el Señor, guardarme de las falsas enseñanzas. Y me agrada eso, dice que porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, dice, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Qué declaración es esa? Donde afirma nuestra identidad, la pertenencia de Dios, pero además adoración y veneración a Dios. Regocijo, porque imagínense saber esto, que somos la verdadera circuncisión. Uf. Pero eso que dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Maravilloso. Los que en espíritu servimos a Dios. Nos gloriamos en Él. Perfecto. De la red dice que Dios es bueno porque Dios es el proveedor. De Jovita, de ahí soy Yogo. Si decimos que somos seguidores del Señor Jesús, dejemos todo, absolutamente todo de nosotros en sus manos, como en las cosas buenas, como en las adversidades. Amén, amén. Perfecto, muy bien, claro que sí. Pongamos todo en manos de Él y Él se encargará.
Gracias que los hermanos de la red están escribiendo y están aportando sus comentarios. Sus comentarios son bienvenidos, hermanos. Gracias. Gracias por participar. Están muy activos los hermanos de la red. ¿Alguien más esta noche? Sí, hermana Joana. Hermana, dame un momento, ahorita vamos para allá. Buenas noches. Buenas Yo noches. creo que debido a que nosotros somos la verdadera circuncisión por nuestra fe en Cristo Jesús, entonces debemos de perseverar y reflejar realmente en quien hemos creído. Ese es el principio de todo el párrafo, ¿verdad? El párrafo principal y entonces ahí lo va desglosando. Y lo demás es lo agregado, el ejemplo, su convicción, su meta, el objetivo y la diferencia entre los falsos maestros y él. Pero todo gira en base a esto. Y nosotros debemos perseverar. Bien dicho, hermano. Sí, quería agregar conforme al versículo 20 que dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pues que también nosotros y nuestra ciudadanía está en los cielos y el propósito de Dios es que estemos en esta tierra, es para que seamos sus embajadores del reino de los cielos, que es donde pertenecemos nosotros como normalmente cada ciudadano de diferente país en un país distinto, lo que hace es representar su territorio, entonces nosotros tenemos que representar nuestro territorio que está ahí en los cielos también. Correcto, pero entonces nosotros la tenemos hoy, Amén. ¿verdad? Porque Amén. si somos hijos de Dios y pertenecemos al reino, nosotros tenemos una ciudadanía, Amén. ¿verdad? Nos espera el cielo. Es como, bueno, yo vengo de México, pero pues estoy acá. Sin embargo, nuestra ciudadanía es de allá. Somos hijos de Dios y nos espera el cielo. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por compartir. ¿Alguien más? Sí, Sandra. Ven, Cali. Ahí viene. Qué pasaje más hermoso, ¿no? Lleno de esperanza. El que puso ahí es el 3, ¿verdad? Ujú. Sí. Yo, Es una idea resumida. bueno, sí, más sí, lo estaba leyendo más Sí, o menos, sí, pero claro. si nosotros somos la verdad y las circuncisiones que tenemos al Espíritu Santo, entonces debo de reflejar que tengo al Señor, ¿verdad? Con mis actitudes y mis acciones, ¿verdad? Y Ujú. mis hechos, Ujú. ¿ok? En adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y también gloriarme, descansar en el Señor, sabiendo que Él toma el control de cualquier situación, de cualquier cosa. Sí. Él es mi fortaleza, Él es mi ayuda, y de Él y para Él depende. todo. Perfecto. Muy bien, Amén. muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Te quedó claro, verdad? Muy bien. Gracias. Uno más de la red. Dice, yo qué orgullo que somos circuncidados espiritualmente con el favor que Dios nos da a través del Espíritu Santo para adorarle al Señor Jesús, al Padre, al Hijo, el Espíritu Santo. Amén, así es. Somos partícipes del cielo. Gracias a Jesús, al sacrificio de Jesús, por su redención, Él nos ha salvado, nos ha perdonado y entonces somos parte del cielo. Somos sus hijos. Somos la esposa. ¿Cuántos calificativos Él nos da? Porque nos ama. Wow, somos, correcto, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow, esa es la iglesia, esa es la iglesia. Ay, este es un mensaje esperanzador donde un Salvador viene por la iglesia. Le espera el cielo porque nosotros somos del cielo.
Amén. Demos gracias a Dios. Padre bueno, damos gracias, Señor, en esta noche, la oportunidad que nos has dado de poder entrar a tu palabra en Filipenses capítulo 3. Gracias, Señor, porque nosotros somos la verdadera circuncisión de acuerdo a Pablo, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Jesús. Aquí encontramos efectividad, identidad, pacto, devoción y adoración a ti. Señor, esta noche queremos decir que te amamos. Queremos darte las gracias por todo lo que haces por nosotros. Y gracias por regalarnos este día y por darnos la oportunidad de terminarlo. Pedimos que nos ayudes a concluir la semana, pero que nos ayudes a concluir las actividades que restan. Gracias, Señor, y te pido que lleves con bien a mis hermanos a casa, protégelos durante el camino y aparta todo accidente de ellos, Señor. Ayúdalos mañana en los trabajos y protege a los esposos y esposas. Protege a los niños en las escuelas, porque dependemos de ti, Señor. Necesitamos tu ayuda. Extiende tu brazo, Señor, de protección a cada uno, incluyendo a los hermanos que están conectados en la red. Gracias, Señor, porque pones en su corazón buscar de ti y participar en estos estudios bíblicos. Bendecimos a la iglesia que está conectada por la red y pedimos que supla sus necesidades de igual manera. A ti damos, Señor, todo honor y toda gloria en esta noche. Agradecemos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, que pasen buenas noches. Próxima semana, Filipenses capítulo 4. Y despedimos a los hermanos que están conectados por la red. Dios los bendiga, hermanos.